Tener buenas ideas, buenas intenciones y estrategias impecables en PowerPoint no sirve de nada si tu empresa se estrella contra el mismo muro de siempre, la falta de ejecución. Si sientes que tu equipo está ocupado todo el día pero al final del mes nada cambió, no tienes un problema de esfuerzo, tienes un problema de torbellino. En 2012, en una junta en Cuauhtémoc Moctezuma, me di cuenta que yo también estaba atrapado ahí. Creía que ejecutar era echarle más ganas, me equivoqué. Hoy, en Libros con Pulpa, vamos a destilar las 4 disciplinas de la ejecución. Te voy a compartir el modelo que cambió mi forma de dirigir equipos para que empieces a construir un sistema que por fin sabe a ganar. Esto es Libros con Pulpa. Hasta antes de leer este libro, para mí ejecutar era de sentido común. Comunicar claro, delegar, supervisar, ajustar. Pero cuando cayó en mis manos este libro, Las 4 disciplinas de la ejecución, sentí que abría una caja de Pandora. Entendí que ejecutar no es un músculo, es un modelo de pensamiento para quienes dirigimos. Muchas veces confundimos intensidad con avance, confundimos estar ocupados con estar enfocados. Mi propósito de hoy no es darte una reseña escolar, es compartirte la pulpa, las ideas que bajé a la cancha real en mi empresa Minimal 4.0 y que nos obligaron a pensar distinto. Dicho esto, vamos con la primera pulpa. No manejes viendo solo el retrovisor. Hay una frase que me acompañó muchos años. La escuché cuando tenía 20 y tantos años trabajando en Cuauhtémoc Moctezuma. Empezaba mi vida profesional en una cultura donde el rigor, la ambición y la medición eran parte del aire que se respiraba. La frase era: lo que no se mide no se puede mejorar. Y durante años la adopté como dogma. Medir era una señal de profesionalismo, de control, de que dirigías con seriedad. Y sí, en parte es verdad. El problema es que con los años descubrí algo incómodo. Lo que no se mide no se mejora, pero tampoco lo que se mide mejora solo. Puedes medir ventas, margen, cartera vencida, satisfacción del cliente y aún así no mover nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos indicadores te dicen qué pasó, pero no te dicen qué hacer hoy. Son como manejar viendo únicamente por el retrovisor. Te muestran el camino recorrido, te enseñan dónde te saliste de la cartera, pero no te ayudan a esquivar el bache que tienes enfrente. Y esa es una de las grandes revelaciones del libro. Distingue entre 2 tipos de indicadores. Los históricos, los que miden el resultado final, ventas, utilidad, margen, y los de predicción, que miden las acciones que todavía puedes controlar y que tienen alta probabilidad de mover ese resultado. Los históricos no son inútiles, pero llegan tarde a la fiesta. Y además llegan preguntando por qué no hubo botana. Cuando ves que no vendiste, ya no vendiste. Cuando ves que bajó el margen, ya se cotizó mal. Cuando ves que subió la cartera, ya se venció. En Minimal 4.0 nos pasó. Teníamos tableros, juntas, indicadores de seguimientos, y aún así había metas que no se movían. La frustración era enorme porque todos trabajaban muchísimo. No era flojera. No era un equipo cruzado de brazos, esperando a que el universo facturara por nosotros. Estábamos ocupados, muy ocupados, pero un día caímos en algo, tan simple como incómodo. Estábamos tan metidos en sacar la operación adelante que habíamos dejado de hacer una de las pocas actividades que de verdad mueven la venta: prospectar. No lo estábamos midiendo, no lo estábamos protegiendo, no lo estábamos convirtiendo en disciplina semanal. Y pasaba lo obvio. No había suficientes conversaciones nuevas, ni reuniones comerciales, ni oportunidades frescas entrando a la tubería de ventas, pero queríamos que la venta creciera, es decir, queríamos cosechar sin siembra. Y en ventas, como en el campo y como en la vida, si no siembras, luego no te hagas el sorprendido cuando el terreno te conteste en silencio. Y ahí entendí que el problema no era medir, el problema era qué estábamos midiendo. Medíamos ventas, medíamos cierres, resultados, pero no medíamos con la misma disciplina las acciones que producen esos resultados. Estábamos dirigiendo desde el retrovisor. Y ahí viene el segundo golpe, porque medir lo correcto, aun y cuando lo logras, tampoco basta por sí solo. Segunda pulpa: el tablero cuando la ejecución se vuelve un juego. Medir lo correcto es necesario, pero medir en privado no mueve a nadie. Y el libro lo plantea con una claridad incómoda. Un equipo juega distinto cuando lleva el marcador. Piénsalo. Un partido de fútbol sin marcador es un entretenimiento o entrenamiento.
La misma cancha, los mismos jugadores, las mismas piernas, pero cambia algo invisible. La atención, el esfuerzo, la energía, todo se mueve distinto cuando hay un marcador que todos pueden ver. Por eso la ejecución de verdad no vive en los reportes mensuales del director. Vive en un tablero que el equipo puede leer en 5 segundos y entender al instante si está ganando o está perdiendo. Yo esto lo viví antes de leerlo. Lideraba una región con 8 jefes de zona, y convertimos el avance en un tablero de carreras de autos. Poco juego, ¿no? Cada zona era un coche, el de adelante le poníamos un bólido con cohete, al rezagado lo poníamos en una carreta, y todos, no solo los jefes, veían el boletín cada semana. Y con humor y competencia la ejecución dejó de ser de 1 a 1 y se volvió juego en equipo. Lo mejor fue que ese espíritu prendió, el equipo pasó de cumplir a querer ganar. Pero un buen tablero no se construye con cualquier indicador. Para que mueva el equipo, las métricas tienen que cumplir 2 condiciones. Y aquí el libro se pone quirúrgico. La primera, tienen que ser predictivas. Si esa acción mejora, el resultado debería de mejorar. Si suben a reuniones comerciales calificadas, probablemente suban las ventas. No es magia, es causalidad operativa. Y la segunda, tienen que ser influenciables. El equipo tiene que poder moverlas con su trabajo. La economía no es influenciable, el clima no es influenciable, el humor del cliente no es influenciable. Una buena métrica de tablero vive dentro del radio de acción del equipo. Y esa es la diferencia clave. Si pones en el tablero ventas del mes, el equipo lo ve y se siente impotente. La venta depende del cliente, del precio, del mercado, pero si pones reuniones comerciales calificadas por semana, el equipo se siente con poder, porque eso sí lo controlan. El tablero correcto no es el que más información tiene, es el que el equipo que siente que puede mover. Ahora, el tablero solo no basta, tiene que existir un ritmo que lo sostenga. El libro le llama cadencia de rendición de cuentas. Yo en lo personal le llamo ritmo de gestión en mi empresa. Una junta semanal corta, donde cada persona declara 3 cosas. ¿Qué se comprometió a hacer la semana pasada? ¿Qué hizo? ¿Y a qué se compromete esta semana? Suena simple, porque lo es. Y por eso casi nadie lo hace. Porque la magia de esa junta no está en el formato, está en la presión social positiva que genera. Cumplir lo que le dijiste al jefe es una cosa. Cumplir lo que le dijiste al equipo, frente al equipo, es otra muy distinta. Hace un año, nuestro equipo vivía en conversaciones sueltas, promesas al aire. Cuando implementamos la cadencia, cada compromiso quedó registrado. El equipo dejó de rendir cuentas en privado y empezó a enfrentarse a un semáforo frente a todos. Ahí cambió el juego. La presión de todo el equipo nos hizo pasar de excusas a soluciones. Y cuando eso pasa, la conversación de liderazgo cambia de raíz. En lugar de no llegamos a la meta, ¿qué pasó? La conversación se vuelve, ¿hicimos acciones que dijimos que iban a mover la meta? Y eso es muchísimo más justo, porque ya no evalúas solamente el resultado final que depende de 1000 variables externas. Evalúas si el equipo ejecutó las acciones que sí estaban bajo su control. Si las hicieron y el resultado no se movió, la palanca estaba mal, hay que cambiarla. Si no las hicieron, el problema no es misterio, es disciplina. Eso convierte la ejecución en juego, y un equipo que juega, en mi experiencia, gana mucho más que un equipo que solo cumple. Pero todo esto, medir lo correcto, hacerlo visible, sostener el ritmo, no sirve de nada si lo aplicas a 15 frentes al mismo tiempo. Y aquí viene la tercera pulpa. Entre más cosas intentas, menos vas a lograr. Hay una trampa muy común entre líderes ambiciosos, y la conozco bien porque he caído varias veces. La trampa se llama querer transformar todo al mismo tiempo. Cuando ves los huecos de tu empresa, todos parecen urgentes. Hay que mejorar el margen, hay que ordenar la operación, hay que profesionalizar el equipo, abrir un nuevo mercado, digitalizar procesos, repensar la marca, renegociar proveedores, y así hasta el infinito. Y como uno tiene ganas, energía y capacidad, dice, vamos con todo. Y aquí está el hallazgo más incómodo del libro. El éxito de la ejecución no depende de tu capacidad para gestionar mejor el día a día. Depende de tu disciplina para proteger una pequeña porción de energía y aplicarla a las pocas metas que de verdad transforman. El libro tiene 2 conceptos que se vuelven una sola idea cuando los ves juntos. Una es el torbellino. Todo es urgente que pasa cada día. Los WhatsApp, las juntas, los problemas operativos, los clientes pidiendo, los proveedores fallando, las decisiones que no esperan. El torbellino es legítimo,
mantiene viva la empresa, pero el torbellino, por definición, nunca transforma nada, solo sostiene. El otro son las metas crucialmente importantes, esas pocas iniciativas que si las logras, cambian la trayectoria de la organización. No son urgentes hoy, por eso siempre pierden contra el torbellino. El libro propone algo que parece tibio, pero es revolucionario. Protege el 20% de tu energía organizacional para las metas que transforman. El otro 80% que se lo coma el torbellino. No es un 50-50, no es un 80-20 al revés, es un 20% protegido, blindado e intocable. Y la regla matemática que más me costó aceptar es esta. Una organización que persigue de 2 a 3 metas críticas a la vez, las logra todas. Una que persigue de 4 a 10, logra 1 o 2. Una que persigue más de 10, no logra ninguna. Es decir, entre más cosas intentas por hacer, menos vas a lograr. Suena contraintuitivo, lo sé, porque uno piensa que perseguir más metas es avanzar más, pero en realidad funciona al revés, porque el torbellino siempre crece para llenar el espacio que le dejes. Y si no proteges ese 20%, se lo come en silencio. Antes mi día era una lista interminable de pendientes, tantos que al final no avanzaba en lo importante. Así que creé mi propio método, una libreta por trimestre con 3 batallas críticas definidas con metas y fechas. Cada semana planeo acciones para ellas. Cada día elijo 3 prioridades y bloqueo el tiempo para esas batallas. Desde que lo hago, el torbellino sigue ahí, pero ya no me domina. El error común es pensar que la dispersión se resuelve con esfuerzo, que si trabajamos más horas, lo logramos todo. No, la dispersión no se resuelve con esfuerzo. Se resuelve con foco, y el foco en una empresa real no se ve como una declaración bonita en un PowerPoint. Se ve como decirle que no a buenas ideas, a iniciativas válidas, a oportunidades reales, porque están compitiendo por ese 20% sagrado que tienes que proteger. Decir que no a algo malo es fácil. Decir que no a algo bueno en favor de algo más importante, eso sí es disciplina ejecutiva. Y hay un costo escondido que pocos líderes nombran. Cuando la empresa persigue demasiadas metas, el equipo deja de creer que algo realmente va a cambiar. Y esa pérdida de fe es mucho más cara que cualquier iniciativa fallida. Porque sin fe no hay ejecución posible. Por eso para mí esta disciplina es la más importante de las 4. Sin foco, las otras 3 no sirven. Vamos a la cancha, porque las ideas sin acción son entretenimiento, no transformación. Si esta semana no cambia algo en concreto en tu empresa, este episodio habrá servido de nada. Así que vamos a bajarlo a la cancha real con 3 dimensiones y 3 métricas. 3 decisiones para esta semana. Decisión número 1. Elige tu meta crucialmente importante. Máximo 2, idealmente 1. Siéntate 20 minutos en silencio con una hoja en blanco. Escribe todas tus iniciativas actuales, seguro encontrarás entre 6 y 15. Ahora oblígate a borrar todas, menos 2. Las que queden deben ser las que de verdad cambien la trayectoria de tu negocio en 90 días. El resto pasa al torbellino o se pospone. Se siente brutal hacerlo, por eso casi nadie lo hace. Decisión 2. Define sus indicadores de predicción. Para esa meta busca de 1 a 3. Pregúntate qué acción específica semanal controlable por mí o por mi equipo tiene alta probabilidad de mover esa meta. No midas el resultado, mide la acción. Decisión número 3. Convoca la primera junta semanal de rendición de cuentas. Mismo día, misma hora, máximo 30 minutos. Yo lo hago de 15 minutos, sin agenda flexible. Cada persona declara qué prometió, qué hizo, qué promete para la siguiente junta. En esta junta está prohibido hablar del torbellino. Esta junta es sagrada. 3 métricas para saber si está funcionando. Número 1. Claridad del equipo. Pregúntale esta semana, casual, a 3 personas de tu equipo. ¿Cuál es la meta crucialmente importante de la empresa? Si no la recuerdan de memoria y con las mismas palabras, no hay claridad. Y sin claridad, no hay ejecución. Métrica 2. Porcentaje de compromisos cumplidos. ¿Cuántos compromisos se hacen en la junta y cuántos se cumplen? Si estás debajo del 70%, el sistema no está funcionando. Si estás arriba del 90% de manera constante, estás poniendo metas demasiado cómodas. Métrica 3. Movimiento del indicador de predicción. El resultado histórico se moverá en 60 o 90 días. Lo único que te dice hoy es si vas por buen camino es el indicador de predicción. Si este se mueve cada semana, entonces vas por buen camino. Hay un ritual semanal que es simple.
30 minutos, tablero visible para todos, respuestas directas en voz alta, sin discursos ni justificaciones largas. Si alguien no cumplió, lo asume frente a sus compañeros y se vuelve a comprometer. No hay regaño público, hay rendición de cuentas pública, que es muy distinto. El sistema se mejora practicándolo, no diseñándolo. Te dejo un reto para los siguientes 7 días, el reto Pulpa. Te reto una sola acción. Toma una hoja en blanco, escribe una sola meta crucialmente importante para los próximos 90 días en tu empresa, tu equipo, solo una. Debajo escribe 1 o 2 o 3 indicadores de predicción, esas acciones semanales que tú y tu equipo sí controlan. Y antes de que termine la semana, compártela con al menos una persona del equipo. Sabrás que cumpliste si esa hoja existe físicamente, tiene una sola meta clara y alguien más ya la conoce. Si lo haces, déjamelo en los comentarios. Escríbeme cuál era tu meta antes de conocer el ejercicio y cuál terminó quedando después de hacer el ejercicio. Te aseguro que suelen ser muy diferentes y allá notarás cuánta energía estabas dispersando sin darte cuenta. Ya para cerrar, si llegaste hasta aquí, gracias, en serio. Sé que fue un episodio con peso, pero también sé que si aplicas, aunque sea una de estas 3 pulpas, tu próximo trimestre se va a ver completamente distinto. Las 4 disciplinas de la ejecución es de estos libros que te cambian el chip de raíz. Por eso es uno de los libros que más recomiendo a líderes y dueños de negocio. Adentro hay muchísimas más cosas. Paso a paso para instalarlo, las 5 fases de la adopción en una cultura, cómo escalonarlo en organizaciones gigantescas y casos reales como Marriott o Comcast, donde este sistema literalmente salvó la operación. Hasta tiene un capítulo final padrísimo sobre cómo aplicar estas mismas leyes a tu vida personal, las relaciones y tus metas familiares. Porque las reglas de desempeño humano son las mismas en una oficina que en una casa. Léelo con un cuaderno al lado, subraya, anota, discútelo con tu equipo. Vale más una sola página bien practicada que un libro entero leído en automático. Y te dejo la pregunta de salida a propósito sin respuesta para que la medites durante esta semana. Si hoy fueras con cada miembro de tu equipo por separado y le pidieras escribir en una sola frase cuál es la meta más importante de la empresa para los próximos 90 días, ¿cuántas respuestas distintas crees que recibirías? Piénsalo durante la semana y nos vemos en el siguiente Libros con Pulpa.